Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace poco tiempo que sigo el canal y bueno, quiero hacer mi aportación. Soy maestro de educación física y hace 3 años, cuando inicié mi servicio, me asignaron en la comunidad de Santa Cruz o Solotepec, en la Sierra Sur. Cabe mencionar que el poblado es bastante bonito, pese a que, como citadinos, estamos acostumbrados a las comodidades y bueno. Llegando a la comunidad, me dieron un salón para uso personal, como habitación. Y bueno, al paso de unos meses ya me había acostumbrado a aquellos ruidos en las afueras del salón, o a que me tocaran la ventana mientras dormía, o bueno, a que la puerta sonara como si alguien la quisiera abrir. Llegó la temporada de lluvias y el camino por donde pasaban las camionetas para llegar al pueblo se derrumbó. No había cómo salir o entrar más que caminando hacia un par de pueblos que están a mayor altura de los cerros, y de ahí tomar una camioneta para llegar a Miahuatlán. Los pueblos son San Gregorio y Santa María o Solotepec. Después de haberse caído el camino y haber salido y entrado del pueblo varias veces caminando, en una ocasión, ya en mi segundo ciclo en esta comunidad, la directora del preescolar salió del pueblo un jueves para hacer unos trámites, pero tenía que regresar a la comunidad el lunes siguiente. Yo trabajaba de martes a viernes, por lo cual la maestra me mandó un mensaje para que la guiara de regreso, ya que yo conocía bien el camino de San Gregorio a Santa Cruz, y así nos quedamos de ver a una hora determinada y tomamos la camioneta de San Gregorio. El camino es entre cerro, y hay pequeñas veredas que acortan un poco el camino. Ahí pasamos por otro pueblo llamado La Chila, que en sí son como 10 o 12 casitas dispersas entre el monte. Hay un río que suena bastante fuerte y que en esa temporada de lluvias está bastante crecido, pero no teníamos problemas para pasar por el puente que hay. Como quedamos ya algo tarde, a San Gregorio, casi a las 7 p.m., otros compañeros maestros nos ofrecieron quedarnos mejor en el pueblo, ya que de noche es demasiado peligroso porque algunos pobladores salen a cazar, y así podrían confundirnos con alguna presa por la oscuridad, ya saben. Sin embargo, no quisimos quedarnos. Así que comenzamos a caminar rumbo a la comunidad donde trabajamos como a eso de las 8 de la noche, después de tomar un café con los compañeros de San Gregorio. Y bueno, en el camino se nos hizo ya algo de noche, puesto que de San Gregorio a Santa Cruz son más o menos 3 o 3 horas y media, dependiendo de la velocidad en la que camines. Para esto se oscureció bastante, ya que en un principio estaba algo nublado, y por las horas obviamente de la noche y en un lugar con pocas lámparas en la calle, se ve algo tenebroso. Esa tarde-noche yo sentí un poco pesado el ambiente, y bueno, la directora se veía un poco asustada, ya que no le había tocado salir del pueblo en estas condiciones, o prefería quedarse en el pueblo y bajar cada 15 días. Y bueno, en este caso que no había camino, los pobladores hacían las compras para ellas y para las compañeras del preescolar. Todo iba normal, hasta llegar al río y comenzar las subidas a Santa Cruz. Avanzamos un tramo largo y de la nada cayó una neblina primero bastante tenue. Este nos permitía ver aún nuestro alrededor. Sin embargo, comenzamos a escuchar pisadas y ruidos entre la maleza y los árboles del lugar. Algo que jamás me había pasado en todas las ocasiones que caminé por ahí. De repente se comenzaron a escuchar risas y una voz que decía: «Espérenos. Espérenos». La niebla se puso mucho más densa y no podíamos ver casi nada. Nuestras lámparas no ayudaban mucho y decidimos parar y ver quién venía, quién nos estaba hablando, pero no había nadie. Seguimos caminando y se seguían escuchando pasos y voces y algunas risas. De esas risas burlonas que hasta dan miedo y nos decían: «Ya se van. Espérenos». La directora ya estaba muy asustada y honestamente yo solo ponía la cara de valiente, porque igual tenía bastante miedo. Caminamos un poco más rápido, pero la subida nos cansó. Paramos unos momentos y se seguían escuchando las risas, pero era un poco más fuerte.
En ese momento, recordando que si uno habla con groserías, esos entes se van y bueno, comencé a insultar. ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Por qué te burlas? Sal de donde pueda verte, hijo de... Sal de ahí si tienes tantos... La risa burlona se escuchaba más cerca. La directora empezaba a rezar y no podía continuar la oración. Y otra voz dijo, eso no sirve. La verdad, teníamos bastante miedo. Decidimos apagar las lámparas y caminar con la poca luz de la luna que se veía, pero se seguían escuchando voces que decían, no se vayan, espérenos. La maestra comenzó a llorar y yo seguía retando estas cosas. ¡Ey! Quien seas, sal, nos damos en la madre, cabrón. ¿Qué? ¿Me tienes miedo, hijo de puta? A lo que la voz contestó, no sabes lo que dices, no sabes con quién. Honestamente, a este punto yo ya sentía ganas de llorar también. Sin embargo, traté de darle valor a la maestra y le dije, maestra, mejor vamos a caminar más rápido, ¿no? Antes de llegar al pueblo, la niebla comenzó a bajar y pudimos ver que estábamos cerca. Las voces dejaron de escucharse y solo se escuchó una última risita. Llegamos a la entrada del pueblo y no había luz, pero para nosotros fue un alivio llegar. Es una de las varias cosas que me pasaron en ese pueblo, sobre todo porque a veces era como raro lo de la caída de la niebla, y de la nada, la niebla desaparecía. Gracias por leerme. Hola familia TDT. Quiero contarles una historia algo corta que me sucedió la semana pasada. Y bueno, aunque es corta, me dio algo de miedo. Yo vivo en un ranchito, acá en Coahuila. Es un ejido. Era un martes por la noche, aproximadamente como a las 10:45. Yo estaba terminando de lavar el uniforme de la prepa. Mi padre estaba conmigo, pero él estaba cercando un pequeño huerto. Bueno, una vez que la ropa se estaba lavando, salí a ayudarle a mi papá. Cuando en eso se escuchó un silbido algo peculiar. A ver, no sé si conozcan al silbón, ese silbidito tan característico de él. Bueno, ese silbido fue el que yo escuché, en serio. Solo que este era como entrecortado, no lo sé. Se escuchaba demasiado cerca. En ese momento sentí como mi cuerpo se tensó. Volté a ver a mi papá para ver si lo había escuchado, a lo que él ya estaba buscando el lugar de donde provenía, pero no logramos identificar de dónde. Nos metimos a la casa algo apresurados. Ya dentro de esta, no volvimos a hablar de eso. Lo que me parece raro es que no es la primera vez que lo escucho. Esta es la segunda vez. A lo que sé, el silbón es originario de Venezuela, por eso también me parece raro. Gracias por tomarse el tiempo de leer esta historia algo corta. Me gustaría que me dijeran qué creen que era, si se trataba de algún chico bromista o algo así. Gracias por leerme. Hola, buenas tardes. Esta experiencia me la platicó un paciente. Durante una cirugía estábamos interviniendo un paciente con anestesia general. Repentinamente despertó y comenzó a entrar en crisis nerviosa, sufriendo un episodio de urgencia por disminución de signos vitales súbito. Perdió el conocimiento. Nunca lo declaramos muerto, pero no obstante, pudimos reanimarlo y seguir con la cirugía. Una vez que se recuperó el paciente, nos platicó que se despertó durante la cirugía porque sintió bastante frío, pero que al recobrar la conciencia vio una sombra negra horrible que estaba detrás de nosotros, que ésta se iba acercando. Dice que comenzó a rezar, y bueno, que al sentir que lo iba a tocar fue cuando cayó en el episodio de urgencia y reanimación. Al recobrar el sentido por segunda vez, vio a dos seres luminosos. Uno estaba conteniendo al ser oscuro y el segundo estaba tomando su mano, como si lo estuviera guiando, dice.
Posteriormente vio como el ser luminoso hizo una señal y dice que el ser oscuro se fue. Como cuando uno cae en un vacío, y dice que comenzó a sentir mucho calor en el quirófano. Él cree que el ser oscuro venía por él, y los seres luminosos acudieron en su auxilio. Nosotros tenemos muchas explicaciones, pero también le creemos al paciente. Gracias por leerme. Hola, buenas noches. Esta es una experiencia personal que me sucedió en mayo del 2022. Un día llegué de trabajar aproximadamente como a las 11:30 de la noche. Bajé del transporte público 3 cuadras después de la calle donde vivo. Al caminar hacia la cuadra donde radico, junto a un puesto de esquites y elotes que estaba abierto, vi que estaba un señor de edad avanzada, como de unos 70 años. Estaba ahí, sentado en la banqueta. Al acercarme, el señor levantó un vaso de unicel, como pidiendo dinero. Me aproximé para darle una moneda y decirle a la pareja del puesto que le dieran algo. En ese momento, el vendedor me dijo que ya no había servicio, a lo que le dije que le iba a dar una moneda al viejito que me estaba pidiendo, que por favor me atendiera. Ellos, sorprendidos, me respondieron que no había nadie, que no los asustara. Al voltear hacia la parte de la banqueta donde estaba el viejito, no había nadie. A ver, aclaro, estaba máximo como 1 metro de la banqueta y como a 3 del puesto. Esa esquina es alumbrada por 2 lámparas del alumbrado público. Ambas funcionan. Buscamos con la vista al señor, pero no lo vimos. Bueno, caminé hacia mi casa, pero los perros comenzaron a ladrar bastante fuerte. Al mismo tiempo me dio por voltear a la avenida. ¿Y qué creen? Sí, volví a ver al viejito alzando su vaso. Eso no es lo feo. Lo feo es que me percaté que no tenía piernas. Se observaba que estaba erguido sobre la banqueta, pero en verdad no se le veían piernas. En ese momento comenzaron a aullar los perros. Caminé hacia mi casa más rápido porque en verdad comencé a sentir temor. Volví a voltear y ya no estaba de nuevo el señor. Oh, sentí escalofríos y corrí hacia mi casa. Días después, se difunde que había visto un viejito fantasma. Le comentan a mi esposa que yo no fui el primero en ver esa aparición. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Gracias por leerme. Hola, muy buenas noches, Raúl. Esta experiencia fue protagonizada por familiares de la amiga que me compartió esta experiencia. Ella es originaria del estado de Michoacán. Algunos familiares se encontraban en el panteón de la localidad, y bueno, todos estaban limpiando las tumbas de sus seres queridos, ya que se acercaba el Día de Muertos. En eso vieron a un joven caminando entre las tumbas, y bueno, no lo consideraron un extraño, ya que pensaron que era una persona que estaba buscando la tumba de algún familiar o algo así. Es común que las familias tengan integrantes que son de Estados Unidos y ocasionalmente van al pueblo de sus familias. Por la tarde y noche, los familiares de mi compañera regresaron a colar una tumba para un amigo de la familia. En esa región es una tradición que las tumbas las realicen amigos y familiares de los fallecidos, especialmente si se dedican a la construcción. Al estar trabajando vieron a lo lejos al mismo joven que vieron en la mañana, pero ahora estaba llorando enfrente de una tumba. Uno de los familiares fue con el encargado del panteón para reportar la situación. Otro de ellos fue hacia donde estaba el joven para poder hablar con él y tranquilizarlo. Cuando estaba a punto de llegar a donde él estaba, este volteó la vista al suelo para ver dónde pisaba y evitar un accidente. Y al voltear nuevamente la vista al joven, este ya no estaba. Cuando regresaba hacia el lugar donde estaban trabajando, los cuidadores del cementerio iban para hablar con la persona. Y bueno, al no ver a nadie y pensar que se trataba de ladrones de tumbas, traficantes de huesos o personas que realizan brujería, revisaron en compañía de los familiares todo el cementerio, pero no encontraron a nadie.
Durante ese día no volvieron a ver al joven. Una semana después, revisando cómo había quedado la tumba que habían levantado, volvieron a ver a ese muchacho. Al dirigirse a donde se encontraba, vieron que comenzó a caminar, atravesando una cripta. Al llegar a esa tumba vieron que estaba destruida y no se veía a quién pertenecía. Los familiares, al comprender que era un alma penando por compasión, se quedaron a realizar una oración por el descanso de esta. Y el día de muertos, mientras hacían vigilancia en la noche, se acercaron nuevamente a esa tumba a realizar otra oración. En eso, un señor de edad avanzada se acercó para agradecerle la oración para la muchacha que estaba ahí enterrada. Ellos le platicaron que habían visto varias veces a un muchacho que lloraba en esa tumba y que por eso pensaron que estaba penando. A lo que el señor les dijo que no, que en esa tumba estaba enterrada una muchacha. Les contó la historia de quién podría ser el joven. Comenta que existía un muchacho que era de una familia bastante pobre y se enamoró de una chica que, bueno, al ser de una familia también bastante humilde, el padre había decidido que su hija solamente se casaría con alguien que le diera una buena vida. Este muchacho, al saber de esta condición, se fue a Estados Unidos. Y bueno, regresando años después con una buena cantidad de dinero en su bolsa para llevarse a su amor, al llegar se enteró que la muchacha se había casado con un hombre de bastante edad y la mató a golpes. Se dice que este muchacho, al enterarse, le mandó a construir la tumba a su amada y al poco tiempo se quitó la vida. Gracias por leerme. Hola, buenas noches, familia TDT. Esto nos pasó el diciembre pasado. Y bueno, desde hace un par de años, junto con mi marido y mis niñas, manejamos un local de comida corrida. Era un domingo por la tarde y estábamos a punto de cerrar cuando una de mis hijas se acerca a la barra. Pidió una comida, a lo que le dije que solo estábamos haciendo pedidos para llevar y ya íbamos a cerrar. Mi hija ni me hizo caso. Fue con el cliente a decirle que si quería algo de tomar. En eso regresó corriendo. Era para cancelar el pedido porque el señor ya se había ido. Chin. Mi esposo decidió revisar las cámaras de seguridad y se topó con algo fuera de lo normal. En el video se ve a mi hija hablando sola, como si estuviera tomando la orden de algún cliente. Pero bueno, lo más loco es que la silla donde supuestamente estaba el señor se mueve. Imagínese la cara de todos al ver eso. Gracias por leerme. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo extraño que puede llegar a ser el mundo cuando todos están encerrados en sus casas? Una noche, en pleno confinamiento, una vecina mía vivió algo que la dejó sin aliento y que aún me estremece al recordarlo. Era una de esas noches silenciosas donde el aire parece cargado de secretos. Mi vecina estaba afuera, lavando ropa a eso de las 10 de la noche, cuando algo capturó su atención. Las calles, normalmente bulliciosas hasta altas horas, estaban desiertas, como si el mundo hubiera decidido tomarse un respiro. Pero en medio de esa quietud, había una anciana caminando lentamente por la calle. Esta señora, con su aspecto enigmático, parecía fuera de lugar en esta escena. Pero lo que en verdad hizo que mi vecina sintiera un escalofrío hasta la médula fue el aullido ensordecedor de los perros del barrio, como si hubieran visto algo que el ojo humano no podía percibir. Un cambio repentino en la temperatura hizo que el frío se adentrara en los huesos, y justo cuando creía haber visto todo, la señora se desvaneció en el aire, como si habláramos de alguna sombra que se esfuma con el amanecer. Desde esa noche, el silencio de las calles ya no solo es eso. Es el eco de un misterio que nos hace preguntarnos qué más podría estar acechando en las sombras cuando todos estamos resguardados
en nuestros hogares. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.